La mejor forma de conocer una ciudad es caminarla sin prisa, dejar que sea ella la que te vaya mostrando sus detalles. Y hacerlo aquí, en esta pequeña ciudad búlgara llamada Chumen, tiene algo especial, ya que después de haber recorrido iglesias, parques y ver esa arquitectura comunista tan marcada, hoy quiero llevarte a algo distinto, a darnos un lujo que no cuesta nada, mirar con calma algunas de esas casas antiguas, esas que con solo verlas uno intuye que guardan historias importantes. Acompáñame en este recorrido. Sean todos bienvenidos. Este recorrido comienza como suelen empezar muchas de las historias, sin un plan claro. Salgo de la avenida principal y me meto por calles más pequeñas, donde la ciudad cambia de ritmo. Aquí las fachadas antiguas se van mezclando con pequeños negocios, autos estacionados, en medio de la vida cotidiana de Chumen. No hay una señal que diga ruta histórica, pero hay algunas pistas. Así que decido hacer una pausa, mirar el mapa y dirigirme hacia la calle Sar Osboditel, donde según algunas referencias se concentran varias de estas casas con historias. Vamos a ver qué va apareciendo. No hay que caminar mucho para encontrar la primera casa. Se llama la Casa Cultural Dobry Voynikov, construida entre finales del siglo XIX, entre 1885 a 1898. Lleva el nombre de uno de los referentes del Renacimiento búlgaro, ligado al teatro y literatura. Por fuera tiene ese aire neoclásico, elegante y sobrio, pero lo interesante es que esta casa sigue viva, ya que hoy funciona como un espacio cultural donde se realizan conciertos y presentaciones. Aunque este lugar estaba abierto, aquí vuelve a aparecer esa barrera habitual. Sin permisos no se puede grabar adentro, así que me quedo con su fachada y presencia y continúo el recorrido. Siguiendo por la misma calle, casi sin buscarlo, aparece otra casa que también tiene su historia y perteneció esta a un alcalde llamada Dobrev, construida en 1905. La encontré cerrada, pero basta verla desde afuera para entender su importancia, con detalles en madera, ventanales y la forma en que se integra con otras construcciones más recientes. Todo genera un contraste interesante. Es como ver distintas épocas conviviendo en una misma línea de calle. Siguiendo con el camino, aparece una casa que te hace detenerte sin pensarlo. Esta vez es la de Dimitar Sebrov, construida en 1872. Aquí el ambiente va a cambiar, ya que hay algo más de tranquilidad y más intimidad, con colores suaves, un estilo tradicional búlgaro y ese pequeño patio que se alcanza a ver, donde el lugar tiene siempre un aire campestre. Es fácil imaginar cómo vivían aquí, buscando frescura, sombra y un espacio más conectado con lo natural en medio de esta ciudad. Los bonsáis en este patio son de gran interés, una colección a la vista de todos que habla de los cuidados y paciencia con la que se adorna este patio, y en ello uno entiende por qué sitios así no solo se conservan por historia, sino porque representan la sensibilidad que aún queda en quienes valoran de estos lugares tranquilos. Justo al lado de este patio y de cara a la calle aparece una casa café que por las referencias que me dieron se encuentra aquí
o hacen el mejor café turco de la ciudad. Por desgracia encontré este sitio cerrado en un día de semana laboral a las 5 de la tarde, por lo que me quedo con recorrer estos espacios donde los únicos clientes o residentes presenciales fueron los gatos que pasivamente me acompañaron en esta visita, viendo cuánto detalle me parecía interesante. Sin apenas moverme de la zona, descubro otro acceso, un portón entreabierto que conecta con otro patio, y allí aparece la casa Ganush. El interior está cerrado, pero el patio ya dice bastante. Espacios que en otro tiempo seguramente fueron escenarios de reuniones familiares, celebraciones y momentos que hoy solo podemos imaginar. La luz de la tarde empieza a caer y todo se torna con un tono más cálido y más tranquilo, como si el lugar acompañara el ritmo del día. En medio de este recorrido algunos se podrán preguntar, ¿por qué mostrar casas que encuentro cerradas? Para mí la respuesta es sencilla, ya que viajar no siempre es entrar a todo, es aprender a observar, a detenerse y a leer lo que tienes enfrente, porque incluso desde afuera estos lugares van a contar historias y además no todo debe tener un costo o una entrada. A veces lo más valioso está simplemente en mirar con atención. Mientras la luz sigue bajando, continúo por la calle Sar Osbogoditel y aparece otra casa curiosa, la antigua casa de un arquitecto que hoy parece tener otro uso, ya que las ventanas de la planta baja están cubiertas y protegidas, lo que me hace ver que esto funciona como un espacio distinto, ya que su función actual es una casa de subastas. Es interesante ver cómo estas construcciones siguen adaptándose al presente y no son solo reliquias, siguen siendo útiles, aunque algunas parecieran ir quedando en el olvido a ser restauradas. Unos pasos más adelante, en la esquina, aparece una casa que al principio no me llamó mucho la atención, pero al mirar mejor su parte superior hay un detalle que destaca, una forma que me recuerda a un gorro eclesiástico, y no estaba tan equivocado, ya que se trata de la mansión del obispo Jaulik, que hoy funciona como galería de arte. Otro ejemplo de cómo estos espacios cambian, pero mantienen su esencia. Todo este recorrido habla de una ciudad que vivió momentos importantes durante el siglo XIX, entre la influencia del Imperio Otomano, los turcos, y el proceso de independencia de Bulgaria, y eso se refleja en estas casas, algunas muy bien conservadas, otras adaptadas y otras en condiciones más difíciles, pero todas con algo que contar. Incluso encontré una casa que en el pasado debió ser muy bonita y hoy, como lo ven, está en ruinas, donde por cierto, en la parte baja funcionaba un pequeño taller de zapatería. Esa es la vida actual que se percibe dentro de estas casas con más de un siglo en pie. Dentro de todo lo que encuentro, el tiempo siempre se me queda corto. Hay mucho más por ver, pero estas son algunas de las casas que todavía resisten al tiempo en Chumen, lugares que no siempre aparecen en las guías, pero que para mí tienen un valor enorme, porque muestran otra cara de la ciudad, más silenciosa y cotidiana, y también más auténtica. De esta manera termina esta historia.
Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si te gusta descubrir este tipo de lugares, de esos que no siempre están en el mapa, aquí me seguirán encontrando. Viajar así, con calma y curiosidad, es mi carta de presentación para entender cada destino. Reciban por ahora un saludo. Hasta pronto. Chao.